¿Vio? O sea, imitar las cosas del mundo, ya bastante hicimos las cosas en el mundo. Ahora, que nuestra mente sea transformada por lo que Dios nos quiere enseñar, hermano. Sí, Pablo dice que debemos cambiar nuestra forma de pensar, renovar nuestras mentes, para que podamos comenzar a comprender la voluntad de Dios tiene para nuestras vidas. Nos dice que no debemos ser iguales al mundo y que debemos dejar que Dios cambie nuestra manera de pensar. Y muchas personas hablan de ser sabios de la calle o sabios del mundo, y eso significa que pensamos como piensa el mundo. Sin embargo, Dios quiere que pensemos como Él piensa. Amén. Vamos, hermano. No como el mundo, no, Señor. Como Él piensa. ¿Y cómo Él piensa? Simplemente cuando leemos estos versículos y la enseñanza, tenemos que pensar que todas las cosas que nos suceden en nuestra vida, sea como sea, es enseñanza de nuestro Señor. Cuando piensa usted que es una enseñanza de nuestro Señor, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer con usted, porque Él es el único que conoce nuestro presente y nuestro futuro. Entonces usted dice, bueno, Señor, es tu enseñanza, yo acepto tu enseñanza. Cuando uno empieza a pensar, entonces está poniendo a Dios en primer lugar. Entonces está dejando que Dios, en el primer lugar, como dice el mandamiento, ama a tu Dios con tu mente y tu corazón. Ese es el primer mandamiento, y con tu alma. Entonces estás dejando que el Señor, no entiendes lo que el Señor está haciendo, pero estás permitiendo que Dios haga la obra en ti. Mira, hermano, ¿por qué le puse la historia a José? Porque él no entendía. Simplemente Dios le reveló un sueño y no entendía qué sueño era. Él contaba el sueño, pero no sabía qué es lo que iba a hacer. Pero ya Dios le había revelado eso a su padre Abraham. Tiempos atrás, ¿se vio? Y en esa tierra que le entregó, pisó su padre, Jacob. Y aún Jacob, cuando él le contaba los sueños, decía, pero ¿tú crees que tú? No, porque casi es, pero ya Abraham había. Por eso es muy importante, tú empiezas con el padre. Tu padre ve lo que tú no ves. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así es. Porque todos vamos a tener familia. Y entonces tú a tu hijo, cuando ves, o a tu, con que Dios te bendiga, tú estás viendo lo que tu hijo no ve. O sea, quizás no lo ve ahora, por eso la fe mueve montañas y atrae la bendición. Cuando hay una palabra que reposa sobre ti, vamos hermano, sí, se va a dar. O sea, yo en el presente ahora veo a mi primer hijo, que es un drogadito, Jaime Santiago, lo digo por su nombre. En el presente yo lo veo. Cuando yo veo a mi hijo Relí, que es un nampón, wow, hermano Santiago, ya sé que usted tiene un sí o sí. Cuando veo a Lainon, que estuvo aquí con nosotros en servicio, ahora él está dando un giro tremendamente y está poniendo mucho de su parte para seguir adelante. Lo veo en el presente. Cuando veo a mi hijo Larry, que le sirve al Señor grandemente, pero veo que todavía le toca aprender porque es religioso. Cuando veo a mi hijo Junior, cuando veo que se crió conmigo en el Evangelio, vamos hermano, y que se apartó, pero ahora sigue cuando se ve un problema, oren por mí, busca a Dios. Y mi nieto lo están llevando todos los domingos a la iglesia porque es bastante inteligente, su abuela. Entonces, en el presente esto, pero yo lo veo en el futuro. Porque cuando yo oro y alabo, veo a mis hijos alabando y glorificando el nombre santo de mi Dios. Ellos no entienden, pero yo ya lo veo. Entonces yo sigo haciendo mi parte. Esta es mi parte. Seguir creyendo, seguir haciendo mi asignación. Y a su tiempo, que quizás Dios me lleve antes, pero yo ya he visto a mis hijos, los que ahora les nombré en el presente, en el futuro lo veo alabando y glorificando a mi Salvador. En el futuro. A su tiempo. En el futuro. O sea, los veo en eso, alabando y glorificando a mi Señor. Los he visto danzando para el Señor, evangelizando, predicando grandemente, pero ya con una mente de Dios, no con la mente del hombre. No, sí, así es. Tremendo eso. ¿Cómo sí? Sí, Señor. Porque Dios está haciendo su parte en ellos, a su tiempo. Conmigo está trabajando, con ellos también está trabajando en diferentes etapas. Porque así es Dios, con cada uno de nosotros. Entonces yo le encomiendo, porque ay, pero hermano, pero usted siendo predicador, ¿por qué sus hijos son así? Porque cada uno toma su decisión. Sí, Señor. Cada uno, porque entonces, ellos no me han visto lo que yo era antes, pero así es la vida. Todo vuelve, pero ahora me están viendo lo que soy ahora. Sí, Señor. Entonces, esto es así, pero ¿por qué? Porque cada uno toma su decisión. Y cada decisión que tomen puede ser mal como sea,
van a ser para mejor, porque acá quien tiene que trabajar en su testimonio. Sí, Cuando vemos la vida de José, vemos el testimonio que él dice. Entonces ya sabe que Dios estuvo con él en todo el tiempo. Sí, Señor. Lo cuidó en todo el tiempo. Yo le aseguro que cada quien, como yo en mis tiempos, pasamos, Dios nos libró de la muerte. A muchos de nosotros. Sí, Señor. Y ahora no entienden, pero después van a entender que fue Dios. Y ahora yo entendí en este tiempo que en todas las que Dios me libró, fue Él. Fue Él. Sí, Muchas Señor. veces me libró de la muerte cuando me tenían ahí, muchas veces. Muchas veces me libró de poder matar a otro. Muchas veces me libró de eso también. Muchas veces me salvó de muchas cosas. Y simplemente yo, como Dios, ahora entendí que la mano de Dios siempre estuvo cuando no lo conocía y ahora que estoy conociéndolo. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria Aleluya. a Dios. Dios. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que entendamos eso. Amados hermanos. Por eso nos dice, la cuarta cosa es tu identidad. Tu identidad. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, esta es la cuarta cosa, tu identidad. ¿Ya? Entonces, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros, nos dice la Escritura, somos, no nos está llamando en lo que éramos antes, nos está llamando como lo que somos ahora. Mas vosotros sois linaje escogido. O sea que de todas maneras, Dios te ha escogido a ti. ¿Por qué? Te tiene con vida. ¿Por qué? Te tiene con salud. ¿Por qué? Te tiene con ganas de conocerlo a Él. No entendés por qué no estás en el mismo proceso, porque es tu proceso. Diferente, sí, Señor. Mire, somos llamados a programar las virtudes de Dios, es decir, a expresar quién es Él, a compartir su amor, gracia con los demás. Ajá. Somos sacerdotes en el sentido de que estamos llamados a servir a los demás o a usar nuestros dones y recursos para construir puentes entre Dios y las personas. O sea que ahí nos dice, somos elegidos y somos puentes para otras personas. Aunque usted no entienda, hermano. Somos llamados a vivir separados del pecado y la inmundicia del mundo, pero no aislarnos de los incrédulos. Somos llamados a ser instrumentos de Dios para hacer su obra y hablar por Él. Somos llamados a participar algún día en el reino de Dios. Somos llamados a participar algún día del reino de Dios en los cielos, porque ahora lo estamos haciendo aquí en la tierra. Así es. Gloria al nombre del Señor. Somos instrumentos de Dios para hacer su obra y hablar por Él, para contarles a otros la diferencia que Él hizo por nosotros día y noche. Así es. O sea que el testimonio es lo que le estamos diciendo. Entonces, oye, vamos a hablar, pongamos, ¿cuántos años atrás? Desde el 2005 hasta ahora, ¿cuántos años son? Como unos 15 años, ¿cierto? 15, son 19, 20. casi 20 años. Casi 20 años. Mira, 20 años. Y cuando yo empecé, oiga lo que del 2005 hasta ahora. Y ahí fue donde yo me bauticé ante el Señor. En 2005 tomé mi propia decisión y empecé a caminar el Señor hace 20 años. Y si yo me miro a los 20 años, ahora como estoy, ¿qué diferencia más, hermano? Una diferencia tremenda en mi forma de pensar, en mi forma de actuar y lo que hacemos ahora. Porque del 2005 para atrás, pues andaba en mis calles, jamás, hermano. Bueno, no el 2005 para atrás, porque entonces ya el 2004 conocí al Señor en el 2003, fui entrando en el 2005, en el 2004 ya fuerte y en el 2005 me bauticé. O sea que fue desde el 2003. Fue un proceso. No me tomó mucho proceso, pero aquí ahora vemos el tiempo que llevo y el tiempo que hizo que desde que empecé a servir a mi Señor y a creer en Dios, hombre, Dios ha sido una gran bendición en mi vida. Aunque era, pero para tu vida, ¿y por qué para los demás? Para los demás también. Sí, Señor. Aunque no se ve ahora, pero también. Cuando decimos los demás, ay, pero tus hijos, ¿pero por qué? Para ellos también es la bendición, pero su proceso. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Vio? Entonces, la expresión sacerdotal real es un llamado a servir a los demás, tal como lo hizo Jesús, el sumo sacerdote. O sea que, así como lo hizo Jesús, que vino a prestar su servicio, porque vino nomás a servirles a nosotros. Ese nos enseñó cómo era lavar los pies a otra persona. El Dios Todopoderoso, el Dios, el que veía cuando su padre estaba creando todo estaba creando, dice la Escritura. Y que Él se deleitaba cuando nuestro Padre hacía las cosas. Ese mismo vino, entregó su vida, se humilló ante usted también. Porque Él se llegó a enseñarse que lavar los pies lo quita, antes engrandecía. Porque dice que el que se humilla será enaltecido, dice la Escritura. Entonces, Él no que se humilló, pero hizo lo que tenía que hacer
Porque no, esto no le roba la calma. Hacer cosas a veces. Hay personas que le da vergüenza ir a un lugar donde no hay mucha gente. O hay personas, sí, hay predicadores que no les gusta ir donde hay poquita gente. Porque están contando los números que el servicio a Dios. Yo no sé si alguien me entendió. Amén. Entonces, ahí podemos, entonces eso nos humilla ante Dios. Porque usted y yo somos instrumentos de Dios. Por eso nos dice ¿dónde que nos dice? Porque somos hechuras, no, esto no es. En Primera de Pedro fue que yo leí, ¿no? En Primera de Pedro, que somos pueblo escogido por Dios, amados hermanos. Entonces, ahí podemos ver que Pedro, y sino que aquel que llamó santo, entonces, y dentro aquí dice, Hebreos, la sexta cosa es tu santidad. Dice, la sexta cosa es tu santidad. Hebreos 12:14 dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y este versículo anima a los creyentes a buscar la paz y la santidad en su vida y vivir en santidad. Permite que otros vean al Señor. O sea, a través de tu santidad permite que otros vean al Señor, dice. La santidad es un concepto simple, significa ser apartado por Dios para reflejar su voluntad en este mundo. Puesto que Dios está apartado del mal de este mundo y nosotros también debemos estarlo, sin santidad nadie verá a Dios. Es tu vida una que refleja la verdadera santidad. O sea que la santidad a veces, el religioso lo lleva a otro sentido. A que usted le tenga miedo a Dios. El religioso lo ve en otro sentido, que todo es un pecado. Y lo ve en otro sentido, que todos irán al infierno. Ese es el religioso. Es más, el religioso ve que si la única mujer que se antes es cargar la falda hasta los pies, que dice que esa es la única santidad. No, si usted quiere tener su falda hasta acá, la tiene. Si la quiere tener con respeto, téngala. Pero no quiere decir que y eso le enseña, y eso cuida. Yo creo que son más celosos que otra cosa. Porque los religiosos piensan que ellos son tan santos que no cometen un error, cuando están cometiendo mal error en creerse ellos así. O sea que entonces, ahí vemos viendo definidas cosas. La santidad simplemente es dejar que Dios obre en nuestra vida. O sea que ir mejorando las acciones. Eso es santidad. Que antes fumaba, pero todavía fumo, pero pronto voy a dejar. Usted estará trabajando en la santidad. ¿Vio lo que es santidad? Eso es la santidad. Entonces, vemos cosas que a veces el hombre la pone tan grande y menciona un pecado, y es un pecado, pero con Dios las cosas se va dando al paso de él. Sí, entonces, usted va disminuyendo hasta que llegue un término que ya no lo hace. Sí, yo era un gran fumador de cigarros y me fumaba 2 paquetes diarios. ¡Wow! ¡Usted sí! ¡Yo! 2 paquetes de cigarros me fumaba. Oye, usted, ¿y cómo? Sí, Dios es el único que pudo hacer la obra en dejar que yo no fumara más cigarros. Y otras cosas todavía. Y entonces ¿cómo? Y yo era lo que salía de la iglesia y me iba a fumar mi cigarro. Y eso era que fumaba sabroso y bien bacano y era normal para mí. Pero Dios me voy dando un proceso y voy dejando las cosas poco a poco. Oye, el cigarro, si alguien va pasando, pues normal, yo ya como que no pasara nada. Años, nomás lo hace Dios. Entonces usted va trabajando, pero Dios brega con nosotros, no con el hombre, porque el hombre es pues el ser más hipócrita. Mira, el hombre religioso es el ser más hipócrita con Dios. Porque no deja que Dios trabaje en el ser humano. Dios tiene que trabajar, el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. El Espíritu Santo es el que sabe. Dios es el que sabe cuánto lo hace, cuánto las personas van a dejar las cosas. Sí, Señor. Entonces Dios deja que mientras que sirva, se deje servir. Porque mira, es dejarnos servir por Él. Tremendo eso. Entonces Él empieza a servirnos lentamente las necesidades que nosotros necesitamos. Sin apuro, porque Él sabe que la vida que nos da, Él sabe cuándo nos las quita. Entonces Él brega así con nosotros. Sí, pero el hombre quiere hacer el trabajo de Él. Pero le digo, es un hipócrita. Ve un cantante ahora. Usted verifica a Daddy Yankee. ¿Cuántos salen? Tropel de hipócritas, pastores y gente que hablan mal de que se lo debía. No, Dios hace como quiera. Exacto. Ve a Farruko, esos cantantes. ¿Cuántos los que más lo han criticado yo han sido los mismos pastores, los mismos hermanos cristianos? Lo critican, mejor dicho, son los religiosos.
quieren trabajar por Dios. ¿Por qué? Porque tienen celos y envidia, porque ellos no pueden hacer, coger la gente que ahora esos hombres están haciendo. Tienen 20 años y no hay ni una iglesia de 100. Entonces viene un hombre que farándula y empieza a llevar al estadio. Eso es lo que ahí es pura hipocresía y envidia, porque en vez de alabar a Dios y darle la gloria al Señor, que a través de estos varones se están convirtiendo personas para Cristo, entonces gloria al Señor, porque lo único que hace Dios. Pero no, lo que hacen es el cuchillo una vez, atacar a estos hermanos en la fe. Dios hace como Él quiera. Si no lo ha hecho contigo, porque Él conoce tu mente y tu corazón. Sí, Él conoce la mente y el corazón de cada quien. Definitivo, sí, Que cuando Dios conoce la mente y el corazón, dice, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Así dice la Escritura. ¿Es dura? Sí. ¿Por qué? Porque el ser humano no sabe la gloria del Señor, sino que se pone en contra de Dios cuando hace estas obras así. Estos milagros así. Y nomás el religioso, el envidioso y el hipócrita que hace eso. Entonces, pues alaba a Dios y después está metiéndole el cuchillo al hermano. Y criticando que por qué este no se siente preparado. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que él no está preparado? Lo único que sabe es Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué lo salta de esa forma? Mano, yo veo a estos varones que antes cantaban para el mundo, ahora están cantando para Dios. ¿Vio? Y le critican todavía la música. Que está cantando, y le están cantando y todavía se la critican. Porque tiene que ser y que angelical. Pero si Dios fue que creó la música, los tambores y todo. Y el diablo pues lo imita ya con otras canciones. Y le da otro nivel. Pero la música hay que disfrutarla. Yo disfruto a veces una buena letra. No es cristiano, pero disfruto la buena letra. Y la publico en mi página. ¿Por qué? Porque las letras transmiten lo hermoso que Dios, como Dios nos creó. Sí. Transmiten, bueno, lean los cantares para que usted vea en cantares cómo el Señor se expresa de las letras o el enamoramiento. Vean los salmos. Cómo David, enamorado, cómo se exalta el Señor. Y así hay muchos ahí mismo que cómo exalta la misma Biblia. Entonces, las letras es muy hermosa. Cuando un corazón recibe esas cosas, las letras, cuando un corazón, un alma las recibe en la forma como piensa Dios. Porque todo proviene de Dios. Dígame, ¿quién cambió las lenguas? Dios. Dios cambió las lenguas. Antes era una sola lengua. Pero ¿por qué la cambió? Cuando decidieron en la Torre de Babel. Y todos querían llegar y que hasta quién sabe hasta dónde querían llegar. Y Dios tuvo que cambiarle la lengua. Entonces ahí nació el hispano, ahí salió el árabe, ahí salió el ruso, ahí salió todo, el inglés salió todo. Sí, Señor. ¿Vio? Fue Dios que cambió todo. Porque Dios es el que sabe. Entonces, ahora usted, un ser humano que es mortal, quiere saber más que Dios. Cuando levanta un artista para glorificar el nombre del Señor, ¿usted no quiere saber más de Dios? Hombre, debía sentirse que está haciendo tropiezo para el Evangelio. Y hay que dejar que Dios bregue, porque Dios, todo empieza con Dios y termina con Dios. Así nomás es sencillo. Él lo hace y lo que Él empieza, lo termina bien. Simplemente. Así nomás es sencillo. Quizás no con la persona que empezó, pero con los que vienen. Amén. Porque Él es el que sabe quiénes son los que van a venir fuertes. Él es el único, lo que el hombre no entiende. Usted haga su parte de nomás exaltar y glorificar y evangelizar. No sea tropiezo al evangelio. Cuando Dios levanta a otro. Gloria al nombre del Señor. Así es, sí, Señor. Primera Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Y esto no significa que nuestra conducta debe reflejar la santidad de Dios y que hemos mantenernos apartados del mal. ¿Vio? Apartados del mal. ¿Y qué apartado del mal? Acabé de decir apartado del mal. Cuando usted piense mal de otra persona que Dios no lo ha llamado, ahí está pensando mal de lo que Dios está haciendo en aquel hombre o aquella varona. O sea, no hay que pensar mal en ningún sentido, porque eso trae la santidad. O sea, seamos santos en nuestra forma de pensar. Porque si pensamos así, mejoramos nuestra forma de vivir. O sea, todo piensa en nuestra mente. O sea, en otras palabras, su mente usted tiene que educarla a que vean todas las cosas de la forma que las ve, es que es un propósito de Dios, por muy cosas que se vean. Y usted enfocarse en lo suyo. Sí, Señor.
Eso mismo es. Enfocarse en lo suyo. Y lo demás es producto de Dios. Sí, Señor. Él es el que está en control de todo. De su iglesia, de los malos hábitos de las personas, de las malas decisiones, de todas las cosas. Él es el que está en control de todo. Pero todo dice que todo obra para bien. Amen. Eso es lo que nos dice la palabra. Se nos olvida esos versículos en la hora. Porque todos quieren, hay muchos que quieren tener su razón. Aquí nadie tiene razón. Aquí hay que enfocarse en lo bueno. Usted, su asignación es hacer algo bueno, haga sus cosas buenas. Lo demás que no entiende, ore y déjenselo a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué implica ser santo? Según 1 Pedro 1, 15 y 16 nos dice, adorar y obedecer a Dios con todo el corazón. Vivir de acuerdo con los principios y leyes justas de Dios. Mantenernos apartados del mal. Distinguirnos de estilo de vida de los incrédulos. Y compararnos con Dios en nuestra búsqueda de la santidad. ¿Vio? Ahí está. Eso es lo que implica. Y vuelvo y se lo repito. ¿Qué implica ser, según Pedro 1, 15 y 16? Adorar y obedecer a Dios con todo el corazón. Vivir de acuerdo con los principios y leyes justas de Dios. Mantenernos apartados del mal. Distinguirnos del estilo de vida de los incrédulos. Compararnos con Dios en nuestra búsqueda de la santidad. Y aplicarnos a nuestra vida, amados hermanos. Demostrar con nuestra forma de vivir que las leyes de Dios son buenas. Mostrar que las acusaciones de Satanás son falsas. Formar parte de la familia universal de Jehová. Y salir de las tinieblas para caminar en luz de Dios. Gloria al nombre del Señor. La nueva traducción viviente, 1 Pedro 1, 15 y 16, dice, pero sean santos todos los que hagan tal como Dios, quien los eligió, es santo. Gloria al nombre del Señor. La séptima cosa es tu relación con Dios. Juan 15, 5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús no podía haber sido más claro acerca de nuestra necesidad de permanecer en él. No podemos permanecer al esforzarnos más por la fuerza de la voluntad. El verbo permanecer equivale a quedarse en determinado lugar, a mantener una determinación y posición. Permanecer en Jesús significa seguir reconociendo cuando lo necesita. Una rama no puede dar fruto por sí sola. Debe permanecer en la vid. A todos nos gustaría ser autosuficientes, pero si vamos a dar el fruto que Dios quiere, debemos permanecer conectados a Jesús y depender de Él como nuestro sustento. Todo lo demás fluye de aquí. Tu fe, tu corazón, tu mente, tu identidad y tu propósito y tu identidad fluye de ahí, de Cristo Jesús. El enemigo usará preocupación, duda y distracción. Pero José 1:18 nos dice la Escritura, nos dice con poder. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así nos dice, nos habla con poder. Meditarás en él de día y de noche. Y nos dice, y hagas y guarde conforme lo que está escrito. Así nos dice. Porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vio? Así nos dice. Entonces, mejoramos nuestra vida, pero dice, pero nunca se aparte de ti. Nos habla con